logró mismo. Emilio Muñoz. Hola, mi nombre es Madaya Hernández Ramírez. Soy alumna en Terapia Física y Rehabilitación en el Centro Universitario Iberoamericano en Humanidades. El día de hoy vengo a compartir el tema tipos de cita y sus usos dentro del proceso de investigación. Para abordar el tema es necesario identificar qué es una cita. Rodrigo Ayala define la cita como frase dicha por otra persona dentro de un discurso propio. Asimismo, Juan Ortiz expone que la cita es el texto de otro autor que se inserta dentro de un trabajo escrito usando sus palabras exactas. Si se da cuenta, en ese momento acabé de utilizar dos citas. Entonces, se puede definir a la cita como aquel texto elaborado por otro autor que se va a utilizar para fundamentar la investigación u argumentos que se van a transmitir. ¿Qué se cita? Dentro de un trabajo de investigación se pueden citar ideas, opiniones, teorías, datos estadísticos, gráficas, imágenes, definiciones, entre otras, que son contribuciones de autores u organizaciones con el fin de dar aporte a investigaciones o a conocimiento de interés público. Para obtener una cita estructuralmente adecuada es necesario fundamentarnos de sistemas que nos ayuden con la elaboración de esta. En este caso exponderé las normas APA séptima edición, nombradas así por sus siglas en inglés American Psychological Association. Las normas APA son creadas con la finalidad de dar un orden a las citas textuales tanto físicas como digitales. Las normas APA dan una relevancia a la metodología de la investigación, ya que representan una presentación y una redacción única dependiendo de cada tipo de cita. Esto con la finalidad de dar una facilidad a la hora de la lectura. Entre los tipos de cita se tiene la cita textual o directa, la cita no textual o indirecta, la cita de citas y las referencias bibliográficas. En los tipos de cita textual o directa se encuentran dos clasificaciones: la cita textual corta y la cita textual larga. La cita textual corta obtiene una menor cantidad de 40 palabras, si en cambio en la cita textual larga obtiene un mayor de 40 palabras. La elaboración de la cita textual corta dependerá del énfasis en el que se dé. Por ejemplo, énfasis en el autor. Esto determinará de la siguiente manera. Como principal se llevará a cabo la anotación del apellido y nombre del autor, seguido del año de edición entre paréntesis. Posteriormente, se agrega la cita textual en comillas y al final, entre paréntesis, el número de página. Como se muestra en el ejemplo, la definición de antropología por el autor Auger en el año 2005. Se muestra posteriormente la cita textual entre comillas y por último, el número de página. Énfasis en el texto. Su estructura sería la siguiente. Se coloca la cita textual entre comillas y posteriormente entre paréntesis el apellido y nombre de autor u autores. Posteriormente el año de publicación y el número de páginas. Como se muestra en el ejemplo de la incorporación en el mercado del trabajo a la mujer, se muestra la cita entre paréntesis y al último se puede identificar los autores, posteriormente el año, que es 1991, y el número de página. Énfasis en el año. Su estructura sería la siguiente. Principalmente se coloca el año de edición, seguido del apellido y nombre de autor o autores. Se inserta la cita textual en comillas y posteriormente al final, entre paréntesis, el número de página. Como se muestra en el ejemplo, se tiene el año de 1991 de los autores Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, seguido de la cita textual en comillas y por último el número de página. La estructura de la cita textual larga dependerá igualmente del énfasis en el que se dé. Énfasis en el autor. Su estructura sería la siguiente. Se coloca primero el apellido y nombre del autor, posteriormente el año entre paréntesis, seguido de la cita textual sin la ocupación de comillas.
y al final, entre paréntesis, el número de página, como se muestra en el ejemplo de Denise Cohn en el año de 1998, seguido de la cita textual de la comprensión. Por último, se abarca entre paréntesis el número de página, que en este caso sería el número 7. Énfasis en el texto. Su estructura consta de la cita textual sin comillas y posteriormente entre paréntesis el apellido y nombre del autor, el año de edición y el número de página. Como se muestra en el ejemplo, la cita textual acerca de la opinión del conocimiento humano, posteriormente entre paréntesis los autores Ortega y Gasset en el año de 1929 y el número de página. Énfasis en el año. Su estructura consta principalmente del año de edición, posteriormente el nombre del autor, seguido de la cita textual sin la ocupación de comillas y por último, entre paréntesis, el número de página. El ejemplo del 2001 de Bataille, seguido en la opinión de la vida espiritual y posteriormente el número de página 54. En el punto 2.2, citas no textuales o citas indirectas. Estas citas se clasifican en dos: cita no textual específica y cita no textual general. La estructura de las citas no textuales específicas consta del apellido y nombre del autor, seguido del año de edición entre paréntesis, posteriormente la cita textual sin utilización de comillas y por último el número de página entre paréntesis. Como se muestra en el ejemplo, a Martínez de Sousa en el año de 1999, seguido de la cita textual sobre las tablillas de arcilla y posteriormente el número de página. La cita no textual general resume el contenido de un autor. Su estructura consta del apellido y nombre del autor, seguido del año entre paréntesis, y la cita textual sin la ocupación de comillas. En este caso nos agrega el número de página, como es el ejemplo de las diversas aportaciones del autor Romero. Punto 2.3. Cita de cita. Esto consta de la elaboración de cita que fue basada a base de otra cita utilizando las ideas del autor principal. Esta estructura consta de la cita textual basándose posteriormente de, entre paréntesis, el apellido y nombre del autor principal, el año de publicación y el número de página, seguido de las palabras citado por y sigue el apellido y nombre del autor, el año de edición y el número de página del autor secundario. Ejemplo sobre la enciclopedia, que consta del autor principal, Martínez, en el año de 1995 y autor secundario en el 2001. Punto 4. Referencia bibliográfica. Consta del conjunto de fuentes que fueron utilizadas para el aporte de la investigación. Esto se va en un orden alfabético y tomando en cuenta el apellido del autor. Se subdivide en dos clasificaciones: documentos digitales y documentos impresos. Documentos impresos. Estos constan de documentos físicos, ya sean libros, revistas, periódicos, etc. Su estructura es la siguiente: apellido e inicial del autor, año de publicación, título del documento, número de edición, lugar de edición y editorial. A continuación se muestra un ejemplo de ello. Documentos digitales. Este consta de libros, revistas, artículos que se obtienen de una fuente electrónica. Su estructura consta del apellido e inicial del autor, fecha de publicación, título del documento, fecha de consulta y dirección URL. A continuación se muestra un ejemplo de ello. Punto 3. Uso de cita en el proceso de investigación. Si bien se sabe, las citas textuales se emplean en documentos académicos, debido a que éstas tuvieron un proceso de investigación, en los cuales autores externos compartieron o ejecutaron conocimiento y definiciones a este documento. A continuación, se muestra el listado de usos en el proceso.
Uno de los principales usos de la cita dentro del proceso de investigación es el antecedente. Los escritores emplean la cita textual dentro de sus documentos para fundamentar un antecedente previo a su conocimiento y establecer que a pesar y antes de él hubo otro escritor denominando ese mismo tema. Documentación de cifras. Este uso es importante más que nada para el lector, ya que aporta acompañamiento visual y así marca cada cifra o cada estadística que el autor emplea para el conocimiento. Comparar o constar conocimientos. Esto debido a que el autor que está realizando el texto académico se refuerza de conocimientos de autores externos. Esto también añade que los lectores puedan comparar y argumentar sus definiciones o sus conocimientos. Asimismo, el empleo de citas en el proceso de investigación otorga a un trabajo original, confiable y único. Esto debido a que las citas refuerzan y dan formalidad. También porque el documento no puede ser plagiado en el proceso de estructuración. Dar formalidad al tema. Esto constituye a que la cita da una formalidad y una estructura adecuada a la presentación del documento. Ofrecen una validez de argumentos, debido a que las citas pueden incorporar el argumento de otro autor que tenga el mismo argumento o apoye el argumento que se está citando. Crédito de autor. Este uso es el más cotidiano dentro de documentos textuales, ya que en la cita se emplean el nombre y el apellido del autor, asimismo el año de publicación, debido a que si no se ocupa este formato, puede considerarse un trabajo plagiado. Refuerza o aclara la idea. Esto debido a que el autor se basa de fuentes o cita fuentes confiables en las que el autor externo aclara la idea en la que el autor original se quiere basar. Para finalizar, cabe aclarar que las citas textuales deben corregirse en normas APA séptima edición, como se ha presentado en este video. Asimismo, la utilización de las citas evitan un robo o un plagio. Todo documento tiene que contener citas textuales, debido a que un documento sin citas es un documento al que le falta una estructura muy importante.